Bienvenidos estudiantes al programa Te Queremos Estudiando en Casa con los profesores Rolín Mejía, Carlos Molina, Wilmer Laínez. Bienvenidos estudiantes de último año en electricidad. La clase de rebobinado de máquinas eléctricas trifásicas les presentaremos el tema sobre el cálculo de bobinados concéntricos en serie por los consecuentes de un motor trifásico de 6 terminales de salida. Continuamos con el desarrollo de la clase con el profesor Rolín Mejía. Bienvenidos estudiantes del 12º grado de BTP en electricidad. Hoy vamos a explicar el tema de bobinados concéntricos realizados por polos consecuentes. Hoy vamos a calcular un motor cuyos datos son los siguientes. Posee 24 ranuras, es de 4 polos y es trifásico. Entonces vamos a realizar el cálculo para un bobinado concéntrico serie realizado por polos consecuentes. Se deben dejar 6 terminales de salida para una posible conexión de delta a 220 y una estrella a 380 voltios. Pasos a seguir. Paso número 1. Posibilidad de ejecución. Este está dado por esta ecuación. KPQ igual a K entre 2 por P por Q. Sustituimos valores y nos da un resultado de 2. Entonces un número entero, entonces sí se puede realizar el esquema. Paso número 2. Calcular el número de grupos totales en el bobinado. Y en un bobinado por polos consecuentes, los grupos totales vienen dados por esta ecuación, P por Q. Por lo tanto, sustituimos los valores en la ecuación y nos da de que P es 2. ¿Por qué P es 2? Porque en 4 polos yo tengo 2 pares. Por lo tanto, P vale 2. Muy bien, entonces, grupos totales en un bobinado por polos consecuentes, grupos totales está dado por la ecuación P por Q. Sustituimos valores 2P por 3, que es Q. Entonces, P vale 2 y Q vale 3. Entonces, grupos totales igual a 2 por 3. Entonces, el motor va a poseer ahí 6 grupos totales en su estator. Paso número 3. Calcular el número de grupos por fase. En los bobinados por polos consecuentes, hemos dicho anteriormente que es cuando el final del primer grupo se une al principio del segundo, el final del segundo al principio del tercero, así sucesivamente. Entonces, en un bobinado por polos consecuentes, cada grupo me forma 2 polos. Ya vamos a ver más adelante, ya cuando realicemos el esquema. Entonces, en los bobinados por polos consecuentes, el número de grupos por fase está dado por esta ecuación. Grupos por fase igual a P. Sustituimos el valor y como P vale 2, entonces grupos por fase queda 2 grupos por fase. Número 4. Calcular el número de bobinas por cada grupo en el motor. Y en un bobinado concéntrico por polos consecuentes, la fórmula o ecuación a utilizar es esta. U igual a K entre 2 por P por Q. Sustituimos valores en la ecuación y obtenemos de que K es 24 entre 2 por 2, que vale P vale 2 y Q 3. Entonces 24 entre 2 por 2, 4 por 3, 12. 24 entre 12, 2. El resultado es 2 bobinas por grupo que vamos a tener en el motor. El paso número 5, calcular la amplitud o ranuras libres que tendrá cada grupo del motor. Y en un bobinado realizado por polos consecuentes, esa ecuación está dada por M igual a Q menos 1 por U. Sustituimos valores en la ecuación y obtenemos de que U me va a dar, Q siempre vale 3 menos 1 por U. Recordemos que U me dio aquí también 2, entonces U vale 2. Entonces sustituimos valores, 3 menos 1 por 2. 3 menos 1, 2 por 2, 4. Entonces voy a obtener aquí yo 4 ranuras libres en cada grupo. Es la amplitud que voy a tomar a la hora de alojar las bobinas en las ranuras del estator. Paso número 6, calcular el paso de principio. Y120 va a ser igual a K entre 3 por P, sustituimos valores. Y120 va a ser igual a K24, la 3 la constante, por P. P vale 2 porque el motor es de 4 polos, entonces P son los pares de polos. Entonces el resultado es 24 entre 3 por 2, 24 entre 6. Dato 4. Luego elaboramos la tabla de principios, donde vamos a iniciar cada una de las fases. En este caso, la fase 1 va a iniciar en la ranura 1, el primer grupo. Y el segundo grupo va a iniciar en la ranura 13, de esa misma fase. La fase 2 va a iniciar en la ranura 5. ¿Por qué en la ranura 5? Porque 1 más 4 es igual a 5. Por eso vamos a iniciar la fase 2 en la ranura
5, el primer grupo. El segundo grupo de esa fase 2 va a iniciar en la ranura 17. Ya vamos a ver por qué. La tercera fase vamos a iniciar en la ranura 9. La fase 3 la vamos a iniciar en la ranura 9. ¿Por qué 9? Porque lo que me dio aquí fue 5 más 4 acá. 5 más 4, 9. Entonces aquí, como el motor es de 24 ranuras, yo puedo seguir sumando para poder ir ubicando, en este caso, el segundo grupo de la fase, la primera fase de la fase A. Entonces 9 más 4, 13. Entonces yo voy a iniciar, este es mi segundo grupo, aquí voy a iniciar yo mi segundo grupo de la fase A. Y 13, este valor que me dio aquí, 13, porque 9 más 4 es 13. 13 más 4 es 17. Este es la ranura 17 donde voy a iniciar el segundo grupo de la fase número 2. Recordemos que cada fase se va a componer de 2 grupos. Entonces esta tabla me especifica dónde voy a iniciar yo cada grupo de cada fase. Por lo tanto, el segundo grupo de la segunda fase va a iniciar en la ranura 17. Y 17 más 4 es 21. Entonces, esta ranura 21 es donde voy a iniciar el segundo grupo de la tercera fase. El siguiente paso sería dibujar las ranuras, las 24 ranuras, y empezar a colocar cada una de las fases. Siempre utilizando lápices de color para identificar cada una de las fases, que tengan un solo color la fase A, un solo color la fase B y otro color distinto la fase C. Entonces aquí tenemos ya el diagrama. Vamos a ver cómo nos queda cada una de las fases. Recordemos, la tabla de principios decía que iniciaba en 1, la fase número 1 va a iniciar, o sea, la fase A va a iniciar en la ranura 1 y 2. ¿Y cuántas ranuras libres nos quedaron? Nos quedaron 4 ranuras libres. Entonces vamos a dejar la 3, la 4, la 5, 6. Entonces la bobina va a caer en 7 y en 8. Por lo tanto, el paso de esta bobina va a ser desde 1 a 8 y de 2 a 7, el grupo número 1. El grupo número 2 de esa fase va a iniciar en, recordemos en la tabla de principios, va a iniciar en la 13. De 13 y 14 y dejamos 15, 16, 17 y 18, va a caer en 19 y 20. Por lo tanto va a ser de 13 a 20 y de 14 a 19 el segundo grupo de esa fase A. Por lo tanto, la primera fase queda alojada así de esta forma. Y recordemos que estamos haciendo un esquema por polos consecuentes, donde el final del primer grupo se va a unir al principio del segundo grupo de esa fase. Por lo tanto, la fase A queda así, ya alojada en el motor, queda así de esa forma. De 1 a 8 y de 2 a 7 el primer grupo, y el segundo grupo de esa fase va de la 13 a la 20 y de la 14 a la 19. Entonces, inicio o principio es la letra U, y el final de este grupo lo unimos, miren, aquí está, ¿ves? Lo unimos con el principio del segundo grupo. Entonces el final de este segundo grupo es la letra X, porque requerimos sacar 6 líneas. Entonces vamos a sacar 2 líneas por la fase A, 2 líneas de la fase B y 2 líneas de la fase C para obtener 6 terminales. Ahora, ¿qué sucede con el sentido de las flechas en estos grupos? La flecha va hacia la derecha, ambas. En ambos grupos la flecha va hacia la derecha, porque el sentido de corriente me indica en U que va entrando por la ranura 2 y sale por la ranura 8. Y vuelve a entrar ahí cerca, entre el final del primer grupo y el principio del segundo grupo, ahí entra y luego entra en el principio del segundo grupo. Por lo tanto, llevan la misma dirección. Entonces, en los motores trifásicos, en este tipo de conexión de final con principio, final del primer grupo con inicio o principio del segundo grupo, a eso le llamamos conexión por polos consecuentes. Entonces las flechas van en un solo sentido, todas llevan el mismo sentido. El sentido del grupo número 1 es el mismo sentido del grupo número 2. Entonces allí obtenemos en cada grupo 2 polos. Por lo tanto, aquí yo tengo en esta fase ya tengo mis 4 polos. A la hora de identificar los polos de un motor, uno solo se dirige a cualquiera de sus fases. Con una de sus fases uno determina de cuántos polos es el motor. En este caso, este motor sería de 4 polos. Esta es mi fase A. Mi fase B, recordemos la fase número 2 donde iniciaba. Recordemos en la tabla de principios. La tabla de principios decía de que la fase número 2 va a iniciar en la ranura 5, el primer grupo. Entonces vamos al diagrama. Iniciamos la fase 2.
Entonces aquí está, de 5 a 12. 5 y 6 y dejamos 4 libres, ¿verdad? 7, 8, 9, 10. Entonces va de 5 a 12 y de 6 a 11. Y el segundo grupo de esa fase iniciaba en 17. Vámonos a la tabla de principios y podemos ver, aquí está, 17. Vamos al diagrama, 17. Aquí está 17 y 18, dejamos 4 libres, 19, 20, 21 y 22 y caen 23 y 24. Y miren, la misma conexión de la fase A. Final del primer grupo con principio del segundo grupo. Esta sería la fase B, con la letra en norma IS, ¿va? B con Y. La primera fase era U con X. La segunda fase es B con Y. Muy bien, vamos a la tercera fase. La fase C inicia en la tabla de principios. La fase C nos decía que iniciaba en 9 y 21. Entonces, en el diagrama, iniciamos en 9 y 10, ¿va? Y dejamos 1, 2, 3, 4, 15, 16. Entonces sería de 9 a 16 y de 10 a 15. Y el otro grupo iniciaría en 21 y 22. Dejamos 23, 24, 1 y 2 y caen 3 y 4. Entonces la bobina, la tercera fase queda alojada así de esa forma. El primer grupo de la fase número 3 inicia en 9, 10. Dejamos 11, 12, 13, 14, 4 de las ranuras libres aquí caen 15, 16. Entonces va de 9 a 16 el primer grupo y de 10 a 15. Y el final de ese grupo, miren que está puenteado igual acá, está polarizado ya, unido aquí. Este es un puente, esto queda interno en el bobinado adentro. Y el segundo grupo inicia en, según la tabla, en 21, de 21 a 4 y de 22 a 3, porque quedan una amplitud de 4 ranuras libres, que son la 23, la 24, la 1 y la 2 para este grupo. Y las ranuras libres para el grupo número 1 de la fase número 3 sería 1, 11, 12, 13 y 14, 4 ranuras libres. Por lo tanto, aquí queda ya alojada la tercera fase. Vamos a alojar cada una de sus fases. Fase número 1, dijimos que había quedado así. La fase número 2 debe quedar así. Y la fase número 3 debe quedar así. Por lo tanto, aquí tenemos ya alojadas los 6 grupos totales que tenía el motor según el cálculo. 2 grupos por cada fase. Si pueden ver, 2 de rojo, 2 de color verde y 2 de color azul. Entonces aquí tenemos ya las 3 fases. La fase número 1 sería la color rojo, la fase número 2 sería la de color azul y la fase número 3 la de color verde. Las flechas van en un solo sentido en todas las bobinas, llevan el mismo sentido hacia derechas, a derechas, todas las flechas. Muy bien, entonces este es el cálculo y un ejemplo de un bobinado concéntrico serie, en este caso serie, realizado por polos consecuentes. Nos vemos en un próximo video.